¿Qué tal, cofradía? Bienvenidos a un nuevo video semanal de nosotros, la Cofradía de los Malditos. Hemos tocado ya muchos temas, profe. Ha estado interesante todo lo que hemos visto. Y hoy trajiste un tema, pero muy bueno. Un tema que creo que ha salido del dominio público desde hace mucho tiempo, pero que a veces pues no se habla tanto de. Sin embargo, siempre hay gente que te dice, conozco a alguien que conoce a alguien que sabe de ese tema, de esto, de aquello. Posesiones tal cual. Posesión, lejos de si es demoníaca o de otro tipo. Porque creo que la mayoría de la gente ubicamos posesión demoníaca o lo asociamos a una posesión demoníaca, tal cual. Esto deriva en algunas otras vertientes, algunas otras cosas, pero yo creo que la mayoría hemos hablado o hemos escuchado hablar de posesiones. La primera referencia, y hablando de lo que tanto nos gusta del cine, En tenemos El Exorcista como referente máximo de el eso. máximo referente, pero también hay películas como El Exorcismo de Emily Rose. Que fíjate que yo no las he visto, pero yo he sentido que muchas de estas películas han sido o se han visto mermadas, sobre todo por la gente que luego no es tan, digamos, cercana al cine de terror o al cine como tal, de decir o hacer la comparación, no es como El Exorcista. Siento que hay gente que se clava mucho en la idea de que El Exorcista es lo mejor que hay. No decimos que no lo pueda hacer, pero que de ahí quieren comparar a que todas sean iguales o superiores. El detalle es que es una muy buena película, basada en una historia real, y aparte fue muy bien hecha. Yo creo que por eso se toma de referente. Y eso es lo que te digo, que creo que ha afectado a las otras películas. Porque yo he oído, por ejemplo, de Emily Rose en su momento. Yo oía a mucha gente que no la querían ver porque sentían que iba a estar muy chafa. Y había gente que no fue como El Exorcista y no me gustó. Y escuché también comentarios de que era muy buena la película. Yo la verdad no la he podido ver, pero sé de antemano que había gente que era como de, no la voy a ver porque no es esto. Porque no es El Exorcista. Exactamente, básicamente. El problema es que el mismo Exorcista en sus secuelas no ha sido buena. Pero el tema es muy interesante. Posesiones. Porque al final de cuentas, pues radica en qué son, ¿no? Y qué tipos de posesiones hay. Pero creo que es eso, como que todos pensamos siempre en el demonio. Y justo yo creo que es por El Exorcista. Digo, si nos vamos a un ejemplo más tonto, seguimos diciendo pepsilindros Ok, a sí. los botecitos de agua con un popote, ¿no? Entonces siento que algo pasó de eso. Es El Exorcista, es el demonio, punto. Es siempre así. Sin embargo, pues sabemos que hay otro tipo de posesiones. Porque habremos de hablarlo, ¿no? Las posesiones tal cual es cuando tu cuerpo es invadido por algún otro ente, ya sea benigno o maligno. No necesariamente tiene que ser un demonio. Incluso hay gente que dice, bueno, se te puede meter el espíritu de alguien bueno para ayudar a alguien cercano. Ejemplo, porque he escuchado algunas veces este tipo de referencia. Entró mi abuelo en mi cuerpo y habló con mi mamá. Ok. Y la tranquilizó y le dijo, ¿sabes qué? Siempre te voy a querer, siempre esto, pero a través del cuerpo de alguien más. Y vamos, no fue una posesión demoníaca. No fue una posesión de algún demonio, ni de ningún ente maligno, ni nada así. O sea, solo era alguien que se quería comunicar con los seres queridos. Y esto también entra dentro de lo que es una posesión. Porque muchas veces erróneamente muchos tratamos de ver que todo es malo o todo es demoníaco. Y no necesariamente tiene que ser siempre así. Tú lo decías en el tema o en temas anteriores, que en la Ouija se puede contactar con ángeles. Así es. Y mucha gente también lo utiliza para contactar con seres que ya no están en este plano. Pero la mayoría, he oído que hablamos o escuchamos hablar de Ouijas, tienen que contactar con el diablo. Es el referente. Siempre. Y no necesariamente es eso, como lo estamos viendo. Como lo estamos hablando, las posesiones es alguien entra a tu cuerpo para diferentes cosas. No necesariamente tiene que ser siempre malas, no siempre tiene que ser para desvivir a alguien. A veces es para ayudar, para proteger, para advertir. Y también es una posesión. Pero ¿qué características puede tener la posesión? Pues lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a retomar lo que son las posesiones demoníacas.
Yo creo que es un tema que llama muchísimo la atención por lo mismo que estamos comentando. Y vamos a ver en qué situaciones se da y qué es lo que pasa cuando hablan de posesión demoníaca. Aunque muchos expertos llaman más también como seres de bajo astral, Ok. con energía negativa. Obviamente los máximos son los demonios. En este caso también puede ser de personas que ya no estén vivas, que hayan hecho algo malo y que por alguna razón se aferran a este mundo y quieren manifestarse, y pueden llegar a hacerlo con algunas personas. Ok. Entonces en estos casos, investigando un poquito, hablan de que en la casa donde hay una persona posesa puede haber ciertas características. ¿Cuáles son? Las bajas de temperatura. Lugares fríos. En la determinada zona, de hecho, por ahí ya alguna vez lo platicamos, de que cuando hay presencias pueden bajar la temperatura en cierto lugar y específicamente en cierto lugar. Otra característica son olores fétidos, donde de repente parece que hay algo descompuesto, igual en lugares donde no, y donde tú sabes que está perfectamente limpio y no se puede oler más que algo descompuesto. Puede ser como si fuera carne podrida, como si fuera un animal muerto, como si fuera agua estancada de muchísimo tiempo. Olores muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes. ¿Qué más? Los focos, sin razón aparente, incluso hay quien ha checado y la instalación eléctrica, y de repente en alguna zona se prenden y apagan luces, se funden focos. Es imposible que un foco dure más de 2-3 días. Incluso una sensación de energía muy pesada dentro de esa casa. Hay quien lo manifiesta de esta manera, como si una nube permaneciera permanentemente encima de la casa. Ok. Que la casa se sienta oscura, que la casa se sienta pesada, que tú sientes que el aire se puede cortar con algo porque es muy denso. Es una sensación desagradable. ¿Qué más? Ruidos. Esa sensación de que estás tú... Eso pasa sobre todo en las noches, cuando sientes que corren animales. Muy común, como rasguños de ratas, de animales, de perros, aunque no los hay en la casa. Eso suena muy fuerte. Los animales reaccionan. Animales que pueden comportarse de manera rara. Que tu perro te tenga miedo o le tenga miedo a la persona que presenta algún signo de esta posesión. Que le puedan gruñir cuando el perro pues es completamente amable, cuando el perro no tiene ninguna razón lógica, y pueden presentar ese tipo de características. Eso se presenta en el lugar. Pues fíjate que así como lo mencionas, pues he estado en algunos lugares donde hay ciertas características de todo esto, Okay. Se siente. En una casa donde una de mis abuelas vivió, era eso. Ya lo habíamos comentado, creo que en el segundo podcast, más o menos. El tercero. Segundo o tercer podcast, de que precisamente alguna alumna compró esa casa años después, que era esa casa donde había vivido mi abuela, y que me decía que era una casa oscura. Tuvieron que llevar a un padre a que la bendijera para que se le quitara como que todo esa oscuridad que tenía. Porque tenía un pozo de luz en medio de la casa y aún así siempre estaba oscura y fría. Y a raíz de todo esto se quitó. Incluso te digo que a un lado había una casa abandonada y una de mis tías decía que sentía como la niña iba y se sentaba en su cama y sentía como bajaba con el peso la cama. Entonces está como de analizarlo, porque sí hay varios lugares donde yo he sentido todo esto, hasta con personas que tienen una vibra muy pesada. Se puede llegar a sentir. Y también en alguna casa donde viví se sentía, esa sensación era rara. Otra que, y de hecho esa en esta casa se daba una especie de humedad permanente, rara, donde tú la percibías. Era y que no incómodo. se quita, ¿no? Sigue ahí siempre. Sí.
Hagas lo que hagas, ahí va a Pase lo estar que presente. pase, no importa qué clima esté, no importa qué pase, esa sensación era como permanente. Y bueno, también ustedes van a decir, bueno, si al principio estaban hablando de que había más posesiones, ¿por qué nada más hablan de las demoníacas? Pues porque precisamente creo que son las que tienen que tener uno cuidado. Ya que las otras como son, pues no para hacer daño, no es como que tengas alguna cosa que tener en cuenta. Simple y sencillamente agarran, te usan como un medio de comunicación y punto. Entonces no es como que vayan a hacer algo malo. Por eso también es que ponemos este tipo de situaciones. En las otras, pues lo que mucha gente también ha dicho, pues es que antes de la posesión, durante la posesión, realmente sienten que tienen el aura de la persona ahí. O sea, realmente sienten que es esa persona, ese olor a veces también, como bien lo dice el profe, Sí, a veces perciben el olor de las personas. Incluso aquí en México, será mentira, será verdad, hay gente que asegura que los días de muertos sienten el olor y la presencia de las personas dentro de las casas, que es cuando más hay como una manifestación de energías, o al menos es lo que los mexicanos creemos. Hay gente que cree que cuando les dejan la ofrenda, dejan por ahí el olor. Incluso ha habido gente que dice, huele a cigarro, porque él acostumbraba a fumar, le dejé los cigarros y sí huele a humo de cigarro. Entonces, pues algo parecido, nada más que acá llevado a que en el lugar es donde se siente todos estos síntomas. Algo pesado, algo denso, y que pues algo que realmente te va a hacer sentir desagusto. Y bien, también hablando de todo esto, pues hay algunas otras cosas, ¿no? No nada más características en el lugar. Hay características que empiezan a presentar las personas que son poseídas. uh-huh. En este caso hablamos de entes demoníacos malignos. Alguna de esas características es que hay gente que dice que pierden el apetito, que no tienen ganas ni de comer ni de dormir. Dormir también, no pueden dormir. Tal cual están así como así, pues no son ellos. Es como si estuvieran expectantes a algo y no saben a qué. Exactamente. ¿Alguna otra característica que nos quieras mencionar, profe? Pues empiezan a demacrar, pueden presentar ya sea diarrea, ya sea vómito, y aparte que sea muy fétido, que sea muy muy marcado el olor. De por sí es un mal olor natural, pero que sea demasiado fuerte. Algo como que dices, bueno, parece que se descompuso porque le gustan Sí. eso. Ajá. Sí. ¿Qué más? Ya en aspectos más fuertes, estamos hablando de, por ejemplo, que pueden hablar en lenguas o idiomas que no conocían. Fíjate que hablando de ese punto, he escuchado que también hay gente que no necesariamente hablamos otra vez de lo mismo, que son poseídas por algo malo, sino que hay gente que incluso en estas posesiones los poseen espíritus buenos, por así decirlo, y hay gente que incluso puede hablar latín o alguna otra lengua que pues, básicamente ya no se usa tanto, ya no es tan normal que lo utilicen. Uh-huh. Gente que en su vida lo ha estudiado, como bien lo dices. En este caso también hablan de repente lenguas que se consideran muertas y las hablan con una fluidez y con un entendimiento bueno. Sí. Solo que nosotros no lo entendemos, pero hay gente que dice, sí está hablando este idioma. Así es. Hay gente que incluso, ahora que lo mencionas, también presentan rasguños, Mordidas. mordidas, y que aparecen como de la nada. Imagínate que aparezca una mordida y que puedan comprobar que sea de tu misma dentadura, pero aparece en tu espalda o cosas así. Pues, estaría fuertísimo eso. Que digan que fuiste tú mismo. Porque pues también de lo que leíamos decían que algunos pueden hacer también movimientos de articulaciones nada normales. Sí, pueden doblar los brazos o hacer contorsiones que físicamente jamás pudieron hacer. Uh-huh. ¿Alguna otra? Creo que algunos y les pueden hasta crecer colmillos. Y en casos extremos, alguna vez escuché a algún exorcista que pueden crecerles colmillos o garras. Pues imagínate que de repente te vean que te empieza a crecer colmillos, garras y que te empiezas a contorsionar. Y que aparte presentan una fuerza descomunal. Y es que es curioso porque si lo hemos visto en las películas creemos que a lo mejor, pues si lo veo en la vida real no creo que me cause una impresión. Pero pues yo creo que ya verlo en la vida real ha de ser demasiado fuerte la imagen de ver que alguien empieza a cambiar de esa manera. En la película pues ya estás como predispuesto de cierta manera que es una ficción. Pero yo creo que ver a alguien así en la vida real debe de ser algo muy impresionante.
imagínate el impacto de ver a alguien contorsionándose, hablando en lenguas extrañas. La voz, les llega a cambiar la voz. Y como dices, la fuerza. La fuerza. Que ya también lo habíamos medio mencionado en algún otro podcast, de que ha habido casos donde dicen que los poseen y que luego 3, 4, 5 personas tienen que tratar de controlarlo porque una o dos no pueden de la fuerza que presentan. Sí. También mucha la aversión a objetos y cosas religiosas. Sí, que las avientan en el agua bendita, las cruces, etcétera. Que no soportan tenerlas enfrente. Y ahí están los síntomas ahora de las personas. Esos son los síntomas más comunes. Puede haber más, puede haber otras situaciones, pero yo creo que esos son los síntomas más comunes que pueden llegar a presentarse. En general, pues eso es lo que nosotros hemos podido investigar. Ya saben que también si ustedes conocen alguna otra cosa que por aquí se nos haya pasado, déjenla en los comentarios y con gusto los vamos a leer. Y pues, buenísimo que nos pudiesen retroalimentar con algo, ¿no? La retroalimentación de ustedes es muy importante para nosotros. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos a analizar las posibles causas de una posesión. Ok, me late. Una puede ser la conducta. Hay personas que por alguna razón se empiezan a aislar, empiezan a tener como cierta negatividad, como que interpretan la vida de una manera muy trágica, que pueden pensar que la vida no vale la pena, y eso habla de energía, y esa energía se puede ir como desgastando, y esa energía puede permitir que haya una energía más fuerte, y en este caso negativa, que pueda afectarla y que pueda llegar a tomar ese control de ese cuerpo. Sí. Hemos oído también o visto casos precisamente de eso, de gente que completamente se aísla de ese mundo, de este mundo. Viven en su propio mundo, viven encerrados para sí mismos y para todos los demás. Y luego, pues algunos he oído que también dicen, no, pues es esquizofrenia o desarrollan esquizofrenia. Y algunos tal cual aseguran que es que alguien nos está poseyendo. Sí, entonces esa negatividad de la que tú mismo te alimentas o te retroalimentas, te cargas, puede provocar que tu energía baje. Ahora también de este lado tenemos la brujería. También. Que va por el apartado de que hay gente que precisamente en estos temas mandan a algún ente a afectar a otra persona. En este aspecto, pues a veces no es necesariamente que la persona esté haciendo magia para sí misma, sino que simple y sencillamente alguien lo manda, porque hay gente que dice que trabajar con brujería es trabajar con espíritus. Sí. Es como encargos, si tú te tienes que proteger, tú mandas, pero si no se cumple te lo pueden regresar. De hecho, hay trabajos que trabajan con huesos de muerto. Entonces yo tengo entendido que en alguna vez como si te lo mandaran a robarte energía. A que te invada. Así es. A que te cause problemas. Y esa es otra de las causas, la brujería. ¿Qué otra causa tenemos, profe? Pues pueden ser también invocaciones. Ahorita tenemos acceso a muchísima información. Entonces yo creo que si hablas de rituales, si hablas de muchas cosas, puedes invocar a seres. Y hay gente, de repente he escuchado de casos de gente que ellos mismos han hecho invocaciones de demonios en un aspecto de comprobar si es cierto, o por curiosidad, o por saber si se puede hacer. Entonces imagínate que hagas el ritual de cierta manera. Se supone que los rituales también incluyen cierta protección, pero hay gente que lo hace parcialmente o no puede. Pues imagínate que si llegue a presentarse algún demonio y que no pueda controlarlo, y que acabe tomando control de ti. Y es que pasa, digo, hay también ahora con toda esta tecnología tantos videos que te pueden decir cómo invocar a alguien en esta misma plataforma. Incluso yo por ahí conocí un caso de una chava que en algún momento, por tratar de relajarse, por tratar de hacer este tipo de cosas, encontró videos de autohipnosis. Y ella nos cuenta que en algún momento perdió el conocimiento, que cayó, pues más bien no el conocimiento, sino el control de sí. Dice que ella veía cómo se desmayó, pero que ella sentía que estaba viendo todo lo que pasaba alrededor, pero no se podía mover. Entonces ella cree que entró en un tipo de trance y no supo cómo salir, porque no podía hablar, no se podía mover.
Dice que a ella lo que le ayudó fue que tenía una perrita por ahí que fue la que como que la empezó a lamer hasta que como que reaccionó. Dice, pero me pasó eso. Y ahora con todo esto que vemos en internet, pues es más fácil que cualquiera encuentre un ritual o algún medio para tratar de contactar y hasta tratar de hacer pactos con alguien para que se le cumplan ciertas circunstancias, ciertas cosas que necesita. Y pues ahí está el problema, lo difícil que es de repente todo esto, porque no sabemos realmente qué estamos haciendo ni a qué estamos jugando. Simple y sencillamente tratamos de estar haciendo algo para ver qué pasa, por curiosidad. Pues imagínate, ahorita que lo mencionas, este caso me suena un poquito a desprendimiento astral. Eso Sí. también pudiera ser, platicando con gente que maneja todas estas energías y todo esto, nos decía que un desprendimiento astral, al momento que tú te desprendes astralmente, es como si una parte de ti saliera y pudiera recorrer y pudiera estar en otro lado, mientras tu cuerpo físico está aquí. Entonces dice que tú dejas desprotegido tu cuerpo físico y puede ser también la entrada para otra energía que en ese momento que tú estás fuera de, otra energía tome posesión de ti. Te invada. Ujú. Sí, de hecho, hablando con gente que se dedicaba también a esto de la brujería, la magia, nos hablaba que el viaje astral era desprender el alma para poder llegar a otro lugar, visitar lugares que están lejísimos, etcétera. Y siempre nos decía esto: ¿lo quieren hacer? Háganlo. Pero tienen hasta antes de que cante el primer gallo en la mañana, porque probablemente o se mueran o alguna otra alma vaya a ocupar su lugar. Y nos hacía esa observación: si tú haces un viaje astral, corres el riesgo de que alguna otra alma se meta a tu cuerpo, porque básicamente vas a dejar tu cuerpo sin alma. Entonces alguien más se puede llegar y se puede adueñar de tu cuerpo. Así es. ¿Y qué te parece si ahora hablamos de cómo podemos contrarrestar posesiones? ¿Cómo contrarrestar una posesión? Cuéntame, profe. Bueno, hablando de la religión católica, pues ahí existen los exorcismos. Un ritual autorizado por la Iglesia Católica. Aparentemente es muy difícil conseguirlo en la actualidad, porque se toma en cuenta todos los aspectos, ahora ya incluso médicos y psicológicos, para evitar que haya algún problema médico que se pueda pasar por alto. Todo esto está basado en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús y aparece en un pasaje como él exorciza a una persona. Ahí es donde aparece por primera vez el nombre de Legión, porque aparentemente había muchos demonios poseyendo a una persona. Jesús hace un trato donde le ofrece a una piara de puercos a cambio de la persona que tienen poseída. Entonces, a partir del siglo III se empieza como a hacer un ritual ya dedicado exclusivamente al exorcismo. Aunque en otras religiones aparentemente cualquier pastor puede hacer un exorcismo, y ahí puede encontrar videos de personas que acuden creyendo estar poseídas y que les hacen un exorcismo en cualquier ritual, en cualquier reunión donde haya un pastor. Y que pues sabemos, o te lo platicaba fuera del aire, que precisamente como bien lo dices, un ritual de la iglesia, y que muchas veces se mantiene como secreto a voces. Yo hoy he sabido por mis papás, por gente adulta, de que por ejemplo aquí en nuestro pueblo, solo uno de los tantos templos que hay tiene o tenía padres que se podían dedicar al exorcismo o que podían practicar un exorcismo. De hecho, hace años hubo aquí en Valle algunos casos de eso. Recuerdo que sí fue muy sonado que un padre de este templo tuvo que ir a exorcizar. Pero sí, son, digamos, contados los lugares, los padres que se supone saben hacerlo, y que pues también no es como algo que se hable tan abiertamente de dónde hay y quién los hace. Parece que son muy difíciles de conseguir. Yo por ahí tuve referencia de algún maestro de prepa que conocían a alguien que hizo un exorcismo, que fue autorizado. Incluso esa persona se retiró del sacerdocio después de ese exorcismo. ¿Quién sabe qué vería y qué sentiría? ¿Quién sabe qué pudiera haber presenciado, qué pudiera haber vivido para incluso tomar la decisión de dejar los hábitos? Imagínate. Pero, ¿y qué piensa la ciencia de todo esto? Pues la ciencia ha tratado de catalogarlo a como ellos consideran, dependiendo de ciertos factores.
Entre algunos de ellos viene la esquizofrenia, que es precisamente esta parte donde el sujeto empieza a escuchar o a ver situaciones donde no existen. Hay casos incluso de gente que cree que este trastorno o esta enfermedad te puede dar de un momento a otro. Y algunos que no consideran como que haya tenido que pasar exactamente algo para que te pueda dar la esquizofrenia. Hay gente que sabes, estaba bien ayer y hoy empezó a decirme cosas que ya no sé qué onda con esto. Hay predisposiciones genéticas. También. Entonces también puede haber situaciones detonantes que pueden hacer que la enfermedad se presente aparentemente de la nada, aunque ya está el antecedente. Porque luego no nos checamos, no hacemos algo médico, ¿verdad? Y podría pasar todo esto. Así es. Y también por ahí teníamos otra de las categorizaciones que nos daban. Era la amnesia. Amnesia, psicosis, neurosis. Y neurosis también. Donde todas estas presentan características como esa depresión, pero muy marcada, donde la persona incluso pierde las ganas de vivir. Puede llegar a tener alucinaciones, puede escuchar voces, puede incluso pues dañarse a sí misma en esos estados de depresión. Hay personas que manifiestan que por ejemplo se hacen daño porque es como que la única manera de sentirse vivos, que saben que ese dolor es lo único que... como más real. Es lo que sienten real, es lo único que sienten real. Y está complicado. Incluso la OMS nos habla que de este tipo de enfermedad, como la posesión, la pueden tratar como si fuese un trastorno de personalidad múltiple. Así es. O disociativo. O disociativos, donde pierden la noción de lo que es real y lo que no. Y pues eso es lo que la ciencia nos dice. Habrá gente que esté completamente de acuerdo con la ciencia y está bien si es lo que ustedes quieren creer. Pero hay gente que cree que no entran en ninguna de estas categorías porque el sujeto puede que en este momento presente esta enfermedad o digamos, caso específico y después de un exorcismo queda bien. Y ahí es donde tú podrías preguntarte, si fuese amnesia, si fuese neurosis, psicosis, esquizofrenia, pues no creo que nada más con un simple, digamos, ritual la persona quede curada. Ahí es donde entra la parte de entonces, si es real o no es real. Es complicado porque incluso en la misma película del exorcista, cuando no encuentran ningún mal físico real, lo proponen como una especie de efecto placebo al exorcismo. Pero entonces, si lo hacen y sana, ¿fue el efecto placebo o realmente estaba presente un demonio o una entidad maligna? Exactamente, ¿cómo saberlo? Está complicado el tema. Y como siempre, los invitamos a que ustedes sean los que tengan la decisión de qué es lo que quieren creer o qué es lo que consideran que es real. Ustedes, a fin de cuentas, también tendrán un montón de historias que a lo mejor se relacionan con esto. Casi siempre hemos escuchado mínimo alguna historia dentro del pueblo de alguien que sufrió este tipo de cosas. Y es por ello que a continuación les vamos a narrar un poco de lo que son las historias. En este momento vamos a tratar de meter esta narración dentro del podcast, donde probablemente no nos van a estar viendo a nosotros dos, pero queremos tratar de que la narración sea un poquito más, digamos, más de suspenso, para ver si esto les ayuda a conectar un poco más con la historia, para no nada más platicarlo. Entonces, en este momento comienza la narración del primer caso, que es Robbie. Esta historia sucedió en los suburbios de Washington, D.C. Un chico al que para proteger su identidad llamaron Robbie, en enero de 1949 empezó a experimentar situaciones extrañas. Escuchaba arañazos detrás de las paredes, objetos cambiaban de lugar, su cama se sacudía, las sábanas aparecían desgarradas e incluso llegaron a lanzarlo fuera de su cama. Al principio, sus padres intentaron darle una explicación lógica. Sin embargo, al aumentar los eventos, empezaron a sospechar
sobre fenómenos sobrenaturales, pues su hijo jugaba con una tabla Ouija. Esto lo había aprendido con su tía Tilly, misma que había fallecido recientemente, y creían que intentaba comunicarse con ella. Al principio acudieron con ministros luteranos, pues practicaban esta religión. Ellos testificaron eventos sorprendentes. El niño empezó a hablar en arameo, presentaba marcas y arañazos en su cuerpo, formando incluso palabras. Al no ver mejora, decidieron acudir con la Iglesia Católica. El niño fue bautizado con problemas, pues presentaba una gran resistencia a que sucediera esto. Una vez bautizado, estuvo varias semanas sometido al ritual de exorcismo, aparentemente empeorando, hasta que un día se presenta el mismo Arcángel Miguel y expulsa al demonio, liberando por fin al niño de su sufrimiento. Bien, el siguiente caso que vamos a narrar es el caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel, una joven alemana que vivió en una familia muy católica, en ocasiones rayando en el fanatismo, y en 1969, a los 17 años, comenzó a presentar manifestaciones tales como temblores incontrolables, que en principio los médicos creyeron que sufría epilepsia. Comenzó también a sufrir visiones extrañas, por ejemplo, rostros humanos que adquirían aspectos monstruosos y voces que la inquietaban. A pesar de todo esto, logró terminar la preparatoria e iniciar sus estudios en la universidad. Mientras tanto, los médicos que la trataban creían que padecía esquizofrenia y la medicaron, pero no presentaba ninguna mejoría. Por el contrario, su estado se agravó porque empezó con actitudes tales como insultos, mordidas y escupitajos a sus familiares y amigos. Se alimentaba de insectos, se rehusaba a bañarse, sufría desnutrición, deshidratación y permanecía desnuda, se lastimaba a sí misma. En los momentos de lucidez aseguraba encontrarse poseída por demonios. Sus padres acuden entonces a su parroquia local solicitando la sometieran a un exorcismo. En principio se lo negaron, pero ante la insistencia del párroco lo autorizaron. Aparentemente se manifestaron 6 demonios. Las sesiones se extendieron por varios meses. Lamentablemente, en el verano de 1976 falleció debido a la desnutrición y una neumonía. Ni el exorcismo ni los tratamientos médicos habían surtido efecto. Un dato interesante es que 2 años después de su fallecimiento, tanto los padres de la chica como los sacerdotes que llevaron a cabo el exorcismo fueron acusados de homicidio por negligencia, pues algunos profesionales seguían considerando que se trataba de un caso de psicosis. Durante el juicio se produjeron grabaciones magnetofónicas de las sesiones del exorcismo. El juicio concluyó con una pena menor de 6 meses para los acusados, conmutable por libertad bajo fianza. Ahora bien, creo que dentro de lo que hemos platicado se han dicho muchas cosas. Tenemos ya algunos relatos, pero hay uno precisamente que nos llamó la atención, porque si bien lo mencioné anteriormente que no afectaba, pues nos referíamos tal cual a lo mejor que no era una afectación de tener que hacerle daño a otras personas. Probablemente este caso que vamos a narrar, y es más, podría considerarse que sea una afectación no, digamos, planeada o directa. Probablemente lo que pasó aquí, y ahorita que lo escuchen ustedes nos dirán en los comentarios qué opinan, es de un sujeto que fue precisamente poseído por otro y que sí tuvo problemas en su vida, pero que no necesariamente fue porque se haya pretendido que tuviera problemas. El siguiente caso es el caso de una niña, el cual también nos sacó como demasiadas dudas y cosas a pensar de, pues entonces, ¿qué se puede poseer o quién nos puede poseer? A continuación, el relato. Esta historia la conocí hace algunos años. Una niña de 4 años empieza a tener actitudes extrañas durante determinados periodos, tales como ensimismamiento, se aleja de sus familiares y toma actitudes de un niño de 1 o 2 años. Durante las noches se levanta y araña las paredes y en algunas ocasiones incluso golpea su cabeza contra la pared.
Durante estos ataques, la niña no respondía a su nombre. Esta situación se fue haciendo más y más frecuente. Algo que recientemente la niña ha platicado es que durante los ataques, ella recuerda haberlos presenciado como si ella estuviera fuera de su cuerpo. La familia empieza a buscar ayuda. Después de recurrir a sacerdotes y gente allegada a la religión, no obtienen ninguna mejoría. Finalmente encontraron un grupo de personas que trabajaban espiritualmente. Estas personas pidieron que la llevara a una reunión donde se haría algo para liberarla de esta situación. Aparentemente el espíritu de un niño que había sido maltratado en vida por su padre y que había muerto muy pequeño por causa de este maltrato, se había sentido atraído por la niña y había encontrado la forma de quedarse con ella. Los detalles de cómo la liberaron los desconozco, pero después de esa reunión, la niña volvió a la normalidad de una manera sorprendente. En la actualidad, vive de manera tranquila su adolescencia. Y si nos damos cuenta, en este último caso, pues no buscaba como tal a lo mejor dañarla. Así es. Pero entró a ese cuerpo y la hizo que se comportase de otra manera porque pues era otra persona ya. Al parecer la niña tenía como cierta habilidad para ver personas que ya no están aquí. De lo que hablábamos muchas veces, de que hay gente que tiene cierta percepción y hay gente que no la tiene en absoluto. Entonces, al parecer esta niña tenía esa capacidad para verlos, y al verlo el niño se sintió atraído por ella y parece que encontró la forma de pues incluso tomar el cuerpo. No manches. Sí está como de no creerlo, pero ahí está el caso, ¿no? Casos que se investigaron que son reales. Sí. Ahora imagínense ustedes irse a dormir y despertar siendo otra persona. O, mejor dicho, que te vayas a dormir con una persona o que al otro día encuentres a una persona y ya no sea la misma persona, que ya no te reconozca, que ya no sepa quién eres. Cosas que a lo mejor no sabíamos y nos pueden dar miedo. Hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero les hayan quedado igual de dudas que nosotros. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado bastante. Fue un tema que ya le traíamos ganas también, derivado de las películas, y que nos encantaría que si alguien de ustedes conoce algún caso, nos lo hagan llegar para darle lectura. Profe, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Reiterar la invitación, háganos llegar casos, platíquenos qué opinan, cuéntenos qué más les gustaría que tocáramos en este podcast. Y con gusto lo investigamos y lo tocamos. Ya por ahí nos hicieron llegar algunos temas. Ya estamos por ahí trabajando para ver cuáles elegimos. Y con gusto seguimos trabajando para que ustedes también se diviertan. No olviden regalarnos un like, suscríbanse, activen la campanita y espero sigan disfrutando y dando este apoyo, porque la verdad estamos inmensamente agradecidos por todas las muestras de cariño que nos han dado. Seguimos creciendo, la cofradía sigue creciendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que tengan una macabra semana. Hasta luego.